En este trabajo se abordará el tema del lenguaje. Los autores son Christopher Faúndez, Melody Pinilla y Óscar Abate, alumnos de Psicología de la Universidad Católica Silva Enríquez. El lenguaje es una facultad propia del hombre que se compone de un sistema de signos, ya sean orales, escritos o no verbales, que permiten la interacción, relación y conocimiento del mundo. El lenguaje se utiliza desde dos dimensiones. La primera tiene directa relación con el pensamiento, es decir, con los procesos de razonar, interiorizar y fantasear. Esta dimensión es interna y privada, donde creamos estructuras y modelos basados en las percepciones de nuestra propia experiencia. La segunda dimensión es el acto concreto de utilización del lenguaje, la exteriorización de este. Es el proceso de comunicación con otros. Esta dimensión es eminentemente social y permite la creación de la cultura que va pasando de generación en generación como una herencia. De manera sintética, para comprender el lenguaje es necesario aislar, reconocer e identificar los sonidos, palabras, signos y o símbolos para ser asociados, analizados y así lograr la interpretación. Esto es posible gracias a diversos y complejos procesos que emergen de la actividad neuronal. Para poder realizar la comprensión y producción del lenguaje, el cerebro funciona de manera integral teniendo un papel fundamental en la codificación y en la decodificación. La codificación consiste en transformar el contenido del mensaje en signos de un código a fin de comunicar, y la decodificación consiste en la traducción e interpretación de las señales recibidas con el fin de otorgarles un significado. Estos sonidos, imágenes o signos son transformados en impulsos nerviosos y transportados hasta las áreas cerebrales de interpretación del lenguaje, activando los circuitos neuronales correspondientes al concepto que representa el estímulo. Si el estímulo necesita una respuesta, el lóbulo frontal la planifica y prepara. Si esta es verbal, se activa el área de respuesta motora bucofonatoria que prepara los mecanismos motores del habla. El encargado de realizar la función expresiva del lenguaje hablado es el aparato fonador. Este se encuentra formado por la laringe, las cuerdas vocales, la boca, la lengua, las fosas nasales y la arcada dentaria. La lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje, correspondiente a su estructura básica, la gramática, la cual es un sistema de reglas que determina cómo expresar nuestros pensamientos. El lenguaje tiene tres componentes principales, de los cuales se ocupa la gramática: la fonología, la sintaxis y la semántica. Dentro de estas clasificaciones se distinguen fonemas, morfemas, sintaxis y gramática. Pero, ¿pueden los animales aprender un lenguaje tan complejo como el de los seres humanos? Si bien los estudios y experimentos realizados con monos comprueban que estos sí son capaces de aprender la utilización de símbolos significativos, los cuales son usados correctamente para comunicarse. Pero, sin embargo, no son capaces de aprender la dotación creativa que proporciona la utilización del lenguaje. Por lo tanto, no serían capaces de generar nuevas frases o emitir nuevas expresiones que las que ya están aprendidas. Entonces, ¿cómo aprenden los niños el lenguaje? El habla propiamente tal se inicia con las primeras palabras pronunciadas por el niño, pero sin embargo, estudios realizados han comprobado que el niño, mucho antes de poder pronunciar sus primeras palabras, es capaz de aprender el significado de algunos sonidos y las estructuras sonoras propias del lenguaje. Esto ocurre generalmente entre los 12 y 18 meses. A poco tiempo de nacido, los niños tienen la capacidad de captar y reaccionar frente a sonidos que provienen de su entorno más cercano. Se distinguen dos etapas: habla prelingüística, que comprende el llanto, el balbuceo y la imitación de sonidos del entorno. Luego, en el habla lingüística, la primera palabra pronunciada suele ser una sílaba que está dotada de significados según el contexto en el cual haya sido emitida. El lenguaje es eminentemente social, por lo tanto el niño va aprendiendo el lenguaje y su estructura gracias a la interacción con su entorno. Niveles del lenguaje. Los niveles del lenguaje son una parte fundamental para poder comprender la esencia de la comunicación y el habla. A lo largo de nuestra vida nos vemos enfrentados a diversas etapas que constituyen a la evolución de nuestra lengua, partiendo por los sonidos del balbuceo hasta la conformación semántica de las oraciones. El primer nivel del lenguaje es el fonológico. Este se encuentra caracterizado fundamentalmente por la capacidad innata del niño para distinguir los sonidos del habla humana de otros sonidos que se dan en su ambiente. Se considera como aquella habilidad del niño para percibir los sonidos de la lengua de modo categórico. Dentro del nivel fonológico podemos encontrar las etapas de producción de los sonidos. La primera comienza en el primer mes de vida hasta los 5 meses aproximadamente. Esta es la etapa del arrullo. En ella se encuentra la presencia de sílabas aisladas con predominio de U acompañada de K, G y M. La segunda etapa, situada alrededor de los 6 y 7 meses, es la del balbuceo.
En ella es necesario considerar una sarta de sílabas combinando consonantes y vocales, pudiendo así producir sonidos inexistentes en el fonemario de su entorno. El segundo nivel del lenguaje es el semántico. Su primera etapa es de los 9 meses en adelante, la cual hace referencia a un periodo holofrásico, es decir, una etapa en la que las locuciones son de una sola palabra, pero de gran contenido informativo, seleccionando de esta forma una frase adulta lo más importante, la cual puede utilizar la paralingüística como apoyo de las interpretaciones. La segunda etapa es de los 18 a los 24 meses. En este periodo se denotan las locuciones de más de una palabra. Con respecto al desarrollo del vocabulario, se enriquece en la etapa preescolar. Los niveles sintáctico y pragmático estudian todo lo relacionado con el significado y léxico de las palabras, considerando los semas, lexemas y el contexto como rasgo distintivo de cada palabra. Existen teorías predecesoras y sucesoras del lenguaje que nos ayudan a resolver las grandes interrogantes que rodean a este conjunto de procesos. El constructivismo asume que la realidad en gran medida es una construcción humana y designa una posición sobre el problema del conocimiento que concibe al sujeto que conoce y al objeto de estudio como entidades independientes. Por otra parte, el innatismo surge como una teoría que afirma que en los seres humanos existen ideas o estructuras mentales que son previas a la experiencia. En este sentido, estamos programados para desarrollar el lenguaje genéticamente. Según Chomsky, estamos dotados de un dispositivo, la gramática universal, que nos permite acceder al conocimiento y uso de la lengua. Esta hipótesis se apoya en una antigua posición racionalista. Chomsky establece que lo innato respecto al lenguaje es el mecanismo de adquisición de la lengua, el cual posee un conjunto de principios universales. Tanto el niño como el lingüista se enfrentan a los datos de la lengua provistos de hipótesis, las cuales son inconscientes en el niño y están gobernadas por el ingenio de adquisición. Chomsky nos señala que el desarrollo del lenguaje es independiente del desarrollo cognoscitivo. La lengua sigue un programa propio y especial. Según Piaget, el lenguaje es un reflejo verbal del conocimiento no lingüístico del niño. El desarrollo de la lengua supone el desarrollo previo de ciertas capacidades cognitivas de carácter general que guían toda la actividad intelectual. Ferdinand de Saussure propone que la lengua es abstracta, es un sistema, es social o colectivo, mientras que el habla es concreto, es individual y es personal. También estipula que el signo lingüístico es la unidad de dos caras que presenta un significante y un significado, siendo el significante una huella psíquica que deja la cadena lingüística y el significado corresponde al mismo concepto. Un trastorno del habla o del lenguaje se define a sí mismo como un problema en la comunicación, el habla o alguna de sus áreas relacionadas. Algunas causas de esto son de origen anatómico, sensorial, motor y o funcional. Por ejemplo, la pérdida auditiva, los trastornos neurológicos, las lesiones cerebrales, discapacidad intelectual, el abuso de drogas, los impedimentos físicos como la fisura palatina o el mal uso vocal, etc. Las repercusiones que los trastornos de comunicación tienen en las personas abarcan lo social y lo personal, como el aislamiento, el rechazo y la discriminación por parte del sistema social y educacional. La afasia, por ejemplo, es una perturbación de la comunicación causada por lesiones cerebrales. Se caracteriza principalmente y a grandes rasgos por presentar una dificultad en la producción y o la disminución de la comprensión y errores en la denominación del lenguaje. A continuación, el señor Jaime Galgani Muñoz, jefe de carrera de Pedagogía en Castellano de la Universidad Católica Silva Enríquez, hará referencia al lenguaje y su importancia en el ser humano. Muy bien. Yo soy Jaime Galgani, soy doctor en literatura y actualmente responsable de la Escuela de Educación en Castellano y del programa de formación Pedagogía en Castellano, que en otras partes se llama Pedagogía en Lenguaje. Bien, la pregunta que ustedes me hacen, ¿qué es el lenguaje? Nosotros consideramos, desde la perspectiva de las escuelas más modernas a nivel de estudio lingüístico, que el lenguaje es el factor constitutivo de la esencia del ser humano. Somos seres humanos y nos diferenciamos de los demás animales en que nosotros tenemos un lenguaje articulado. Es decir, nosotros, es cierto, se habla de que hay animales que tienen lenguajes, que instintivamente están preparados para transmitir mensajes, pero son mensajes que ellos no pueden desarticular, y en cambio nosotros recibimos una herramienta, una capacidad de constituir con pocos sonidos. En lengua castellana normalmente se habla de 22 sonidos, en lengua castellana latinoamericana. En España se habla de 24 sonidos. Pero solo con esos 24 o 22 sonidos
nosotros podemos constituir infinidad, o un número inmensamente grande de distintos significados. Eso se llama la doble articulación del lenguaje, que yo puedo armar sílabas, con las sílabas puedo armar palabras, y las voy cambiando. Por ejemplo, cama, cambio un fonema S, M por S, casa, capa, y me cambia totalmente el significado. Es una capacidad propia del ser humano. Eso para salir ante la típica afirmación de que hay animales que también tienen lenguaje. Sí, pero su lenguaje no es doblemente articulado, sino que está estructurado como códigos fijos. Además, en el caso del ser humano, el lenguaje es social. En el caso de los llamados lenguajes de los animales, es un lenguaje instintivo que viene con sus genes. Una abeja siempre puede transmitir, no se lo enseñan, viene con sus genes, ¿cierto? Lo mismo los delfines, los calamares, lo que sean, que tienen su forma de comunicarse. En caso del ser humano, nuestro lenguaje es social. Nosotros lo aprendemos por contacto con el entorno social. Si yo tuviera un hijo, por ejemplo, y ese hijo que se cría aislado, totalmente solo, él no va a aprender a comunicarse de forma lingüística. Ahora, otra cosa muy importante, el lenguaje no es un instrumento para comunicar el conocimiento, o el pensamiento, los sentimientos. No es un instrumento, no es una cosa aparte de. Es decir, el lenguaje es conocimiento. El lenguaje es en la forma en que el niño o todo ser va articulando un lenguaje, va creando un lenguaje, va generando pensamiento, va generando ideas. Es decir, esa distinción que había clásicamente como que el lenguaje fuera externo al ser humano, y fuera como que el pensamiento es previo, como que está ahí en alguna parte. No, el pensamiento nace en el momento en que nace el lenguaje. Por eso cuando uno trata de expresarse por escrito o oralmente, uno mismo va articulando va creando su pensamiento, ¿no es cierto? Va creando su concepción con respecto a las distintas temáticas. Entonces, y ahí entonces la naturaleza del lenguaje está vinculada al ser del hombre. Ortega y Gasset dice, el hombre que piensa bien, habla bien, ¿ya? Y el que piensa mal, habla mal. Es decir, no logrará articular un conocimiento coherente. Esa era la primera pregunta sobre qué es el lenguaje, ¿no es cierto? Y la segunda, ¿cuál es la importancia de este lenguaje en el desarrollo del ser humano? Bueno, de alguna manera ya está dicho, ¿no es cierto? Es decir, en la medida en que nosotros nos desarrollamos lingüísticamente, desarrollamos nuestras competencias lingüísticas, que son escuchar, digamos, hay competencias pasivas y competencias activas, ¿no es cierto? Escuchar y leer, ¿no es cierto? Son escuchar lo que otro dice y leer lo que está escrito. Y hay otras competencias que son activas, que son expresarse oralmente y escribir. A medida en que nosotros estamos desarrollando grandes posibilidades en el ser humano. Y además son competencias transversales que afectan a todo desarrollo personal. Tú vas a ser mejor psicólogo, tú vas a ser mejor psicóloga en la medida de que estas competencias las puedas desarrollar con gran profundidad. Si sabes leer bien, si sabes redactar bien, si sabes expresarte bien, tanto en tu periodo de aprendizaje como en el periodo de ejercicio profesional, será una herramienta fundamental. A todos los niveles. Y por supuesto en otras dimensiones no profesionales, la dimensión afectiva, la expresión de sentimiento, o de molestia, de queja, la persona que reclama sus derechos tiene que saber manejarse, ¿no es cierto?, lingüísticamente. El que no tiene palabras se queda ahí y es abusado, explotado, lo que sea. Y también las dimensiones religiosas o trascendentales o ideológicas, sociales. Entonces, no hay duda
de que el lenguaje y su desarrollo es fundamental. Debemos considerar que el desarrollo del lenguaje contribuye en la evolución del individuo de manera íntegra durante toda su vida. Es el patrimonio más grande de la humanidad, ya que permite el despliegue de la interacción social, la afectividad y el pensamiento.